Bueno, hola, ¿cómo te va? Bueno, voy a empezar primero a resolverte los ejercicios de función polinómica. El primero que se te pide para resolver es f de x igual x al cubo más x al cuadrado menos x menos 1. Lo primero que vas a tener que calcular es la ordenada al origen, que la ordenada al origen es calcular la imagen de 0. Calcular la imagen de un número es escribir el polinomio con el que estás trabajando y donde está la x colocar el 0. Si vos haces esa cuenta, vas a observar que el único término que no se anula es el término independiente, que en este caso sería menos 1. Entonces, lo que va a suceder siempre es que cuando tengas que calcular la ordenada al origen de una función polinómica, siempre va a coincidir el valor con el del término independiente. Entonces ahí tenemos lo primero que se necesita para graficar. Lo otro que tenemos que hacer es factorizar para poder encontrar las raíces, es decir, los cortes con el eje X. En este caso, una forma fácil de factorizar este polinomio es utilizando un caso de factoreo que se llama factor común por grupos. Dividimos al polinomio en dos grupos de 2. Me olvidé acá el cuadrado, ahí está. Del primer grupo vemos que lo que se repite es la variable, entonces mi factor común es x, y siempre el exponente que vamos a elegir es el menor de los dos. Entonces tenemos un 3 y un 2, el exponente ponemos 2. Ahora tenemos que armar el paréntesis que queda. Lo que vamos a hacer es a cada término dividirlo por mi factor común, que es x al cuadrado. Cuando divido por x al cuadrado, lo que voy a hacer es bajarle 2 grados a cada uno de los términos. Al bajarle 2 grados, este me queda x elevado a la 1, y a bajar de 2 grados, directamente me queda grado 0. Entonces lo único que se salva es el número que acompaña a la x al cuadrado, que sería 1. Del otro, pareciera que está factorizado, pero en realidad nosotros lo que necesitamos es que coincidan los signos. Para que coincidan los signos, el primer término tendría que ser positivo y el segundo positivo. Es decir, le tengo que cambiar el signo a cada uno. Para eso, lo que se hace es sacar factor común menos 1. Entonces me queda x más 1. Bueno, el objetivo siempre de hacer de factor común es que este paréntesis que estoy ahora subrayando en azul coincida en cada uno de los términos. ¿Para qué? Porque de esta manera el paréntesis es un factor porque es un elemento que multiplica, es igual en ambos términos, es decir, es un factor común. Entonces lo extraemos como factor común y del primer término me queda solamente x al cuadrado y del segundo me queda menos 1. Este primer paréntesis no se puede seguir factorizando. El que vamos a seguir factorizando es este de acá, que es x al cuadrado menos 1. En ese caso, lo que vamos a hacer es una diferencia de cuadrados, diferencia porque tengo una resta, y de cuadrados porque del primer término podemos decir que ese resultado sale de hacer x elevado al cuadrado. Y para obtener 1, lo que estamos haciendo es 1 elevado al cuadrado. Entonces, repetimos, en el primer término lo que elevamos al cuadrado fue la x, y en el segundo término lo que elevamos al cuadrado fue el 1. Entonces, esas bases son los que forman los paréntesis, los términos de los paréntesis. Y acá en el medio lo que vamos a hacer es alternar los signos. En uno ponemos positivo y en el otro ponemos negativo. Acá, ahora sí, todos los paréntesis son polinomios que no se pueden seguir factorizando. Lo que se hace es agrupar los paréntesis iguales en una potenciación. Entonces, estos dos son iguales. En vez de escribirlo dos veces, vamos a escribirlo una sola vez elevado al cuadrado y el otro me queda menos 1. Por lo tanto, terminamos diciendo que f de x de forma factorizada es lo mismo que escribir x más 1 al cuadrado x menos 1.
Y acá lo que vamos a hacer es calcular las raíces. Las raíces son los valores opuestos a los términos independientes. Entonces, si acá es 1, acá vamos a poner menos 1 y acá al revés. Es menos 1, escribimos 1. Esas son las raíces. Ahora vamos a mirar el orden de multiplicidad, que es los exponentes que tengan cada uno de los paréntesis. En este caso es 2. Nosotros lo clasificamos entre par o impar. 2 es par. Y acá tengo el 1 es impar. Bueno, cuando es par decimos que rebota al tocar esa raíz y cuando es impar decimos que cruza al tocar esa raíz. Ahora se grafica, ponemos los dos ejes, ponemos la escala 1, 2, menos 1, menos 2. Acordate que siempre se mantiene la misma distancia sobre el eje X y la misma distancia sobre el eje Y para hacer la escala. Colocamos los puntos. Primer punto que vamos a colocar es la ordenada al origen. Ese es el valor que está sobre el eje Y, es el corte sobre el eje Y. Y ahora vamos al eje X. En el eje X colocamos las raíces, que son 2, menos 1 y 1. Entonces tengo un punto acá y otro punto acá. Ahora vamos a hacer la gráfica. Bueno, los puntos se unen de forma ordenada. O sea que este se va a unir con este y luego con este. Y entre una raíz y la otra, si hay algún punto, no tiene otra forma de suceder que de esta manera, uniendo estos tres puntos. Lo que tengo que hacer es que cuando llego a alguna de las raíces, es decir, cuando llego a un punto que está sobre el eje X, mirar la información que hicimos acá. Bueno, acá estamos, por ejemplo, en menos 1, la raíz es menos 1, lo que tenemos que ver es si rebota el eje o si lo cruza. En este caso, como era par, dice que rebota, entonces va a tocar al eje X y va a bajar, no cruza el eje X. En cambio, en el otro sí cruza. Entonces llega a la raíz que es menos 1 y cruza del otro lado del eje. Tanto este tramo como este tramo, acá baja infinitamente y acá sube infinitamente, y eso sucede porque no tengo ninguna otra raíz, no tengo otro valor por el cual la gráfica tiene que bajar para tocarlo. Entonces la gráfica quedaría de esa manera. Lo que nos falta colocar es el conjunto de positividad y conjunto de negatividad. Conjunto de positividad es todo el sector de la gráfica que está sobre el eje X. Lo voy a marcar acá en amarillo, es este. Ese tramo de la gráfica comienza en 1, y como no vuelve a tocar al eje X, porque la información de conjunto de positividad y negatividad siempre es ese con respecto a las raíces, no tiene otra raíz que va a volver a tocar, acá ponemos al más infinito porque la gráfica se lee para el lado derecho. Ahora, del otro lado tenemos conjunto de negatividad. Primero este sector y luego este. ¿Por qué lo partimos en dos y nos decimos directamente que comienza acá y termina acá? Porque cada vez que toca una de las raíces, se da por finalizado ese tramo y luego se comienza otro. Entonces, acá tenemos que nuestro primer tramo viene de este lado, del lado izquierdo, entonces sería de menos infinito, hasta que toque la primera raíz, que es menos 1. Ahí hacemos el corte y después unión. El otro sector comienza en menos 1 hasta que vuelva a tocar el eje X, que sería en 1. Y ahí tenemos conjunto de positividad y negatividad. Repito, como para que no te confundas, conjunto de positividad y negatividad se hace respecto a los valores de las raíces, es decir, cuando toco al eje X. La ordenada al origen, que está acá, este no se tiene en cuenta para el conjunto de positividad o negatividad. Bueno, ahora sí, vamos al otro. Voy a borrar todo.
otra es f de x igual x al cubo menos 2x al cuadrado menos x más 2. Bueno, otra vez, ordenada al origen, lo primero que voy a hacer es buscar la imagen de 0. Repito, como dije antes, como es una función polinómica, la ordenada al origen coincide con el término independiente. Si vos querés reemplazar por 0 a todas las x, vas a ver que te va a quedar también el término independiente. Siguiente paso es factorizar. Bueno, por lo que veo se puede volver a factorizar haciendo factor común por grupos. Otra manera es aplicar Gauss, ¿sí? Que también te va a salir, tenés que buscar, bueno, los divisores del término independiente, del coeficiente principal, hacer las posibles raíces, es decir, la combinación entre ambos divisores, y buscar con qué número te da 0. Pero bueno, como Gauss es el más engorroso, yo siempre trato de aplicar algún otro caso de factoreo si es posible. Bueno, dividimos el polinomio en dos, donde cada grupito tiene dos términos. En el primer grupito vemos que lo que se repite es la variable, entonces ponemos x como factor común, y como te dije anteriormente, la variable que se elige es la de menor exponente, entonces de ese grupito el menor exponente es 2. ¿Qué quiere decir? Que lo que vamos a hacer es bajarle 2 grados a cada uno de los términos. El primero era grado 3, así que me queda en grado 1. Y el segundo es grado 2, así que me queda grado 0. Lo único que se salva es el número que acompaña a la x al cuadrado. Segundo grupito, no se repite la variable. Y después, si lo veo, está factorizado, porque la x está acompañado por un 1, y después tengo al final un término sumando o restando, coeficiente principal. Acá lo que vamos a ver es si lo que me quedó coincide con el paréntesis que tengo acá. Porque recordá que para hacer factor común por grupos, nosotros lo que buscamos es que este paréntesis, que va a ser uno de los factores, se repite, que sea común a ambos términos. Si el paréntesis no termina quedando igual es porque tengo que hacer algo con respecto a los signos o con respecto a los números o la variable. Entonces, bueno, acá lo que necesito es que los signos cambien. El primero sea positivo para que coincida con este y el segundo sea negativo para que coincida con este. Entonces, para cambiar los signos, lo que voy a hacer es sacar factor común menos 1. Ese menos 1 le cambia el signo a cada uno de los términos. Me queda positivo, uy, acá hice lío, y acá negativo. Ahora sí, los paréntesis coinciden, están multiplicando, entonces es un factor que es común para ambos. Si es un factor común, lo puedo extraer hacia adelante, multiplicando. Y del primer término me queda x al cuadrado y del segundo término me queda el menos 1. Este término, perdón, este factor que está acá, este paréntesis, ya está factorizado, no se puede reducir más de lo que está. Lo que vamos a hacer es reducir o factorizar este segundo, como hicimos antes, como diferencia de cuadrados. Me van a quedar dos paréntesis. Acá en x al cuadrado lo que le ve fue a la x para llegar a eso. Y acá el segundo, para llegar a un 1, lo que le ve al cuadrado fue un 1. Y luego alternamos los signos, en uno ponemos positivo y en el otro ponemos negativo. Bueno, ahora todos los elementos que multiplican son polinomios que no se pueden seguir factorizando. Siguiente paso, si hay algún paréntesis que se repite, reducir la expresión escribiéndolo como una potencia. Como no sucede eso, vamos directamente a calcular las raíces. Esto es la forma factorizada. Las raíces son los valores opuestos que me quedaron de los términos independientes. Entonces acá raíz sería 2, raíz sería menos 1 y raíz sería 1. Vemos los exponentes de los paréntesis. Tengo un 1, un 1 y un 1. Entonces todos son impar. Impar, impar, impar. Y si es impar, lo que se hace en el gráfico es que vamos a cruzar el eje X cuando llegamos a esa raíz. Listo esto, vamos al gráfico.
Bueno, ponemos valores, 1, 2, menos 1, menos 2. Acá tengo el 1, acá tengo el 2, el menos 1, el menos 2. Colocamos los puntos sobre el eje X, perdón, sobre el eje Y está la ordenada del origen, que nos dio 2. Esto es ordenada al origen. Y ahora vamos a colocar estos valores que son las raíces. Tenemos en 2, 1, en menos 1 otro y en 1. Bueno, este se unirá con este con este y este con este. Estos tres, como entre una raíz y la otra tengo un valor que está determinado sobre el eje X o debajo del eje X, directamente esto se podría unir sin pensar en nada más que unirlos. El problema lo tenemos cuando tocamos a la raíz. Acá, por ejemplo, lo tocamos en menos 1. Lo que tendríamos que saber es si el dibujo va a ser esto o si el dibujo va a ser esto. Entonces, miramos acá, en menos 1 se cruza. Entonces, toco la raíz y cruzo. En 1, vamos acá, toco la raíz y cruzo. Pero yo tengo que luego unir este tramo y tocar a la raíz 2. Entonces, en algún momento voy a tener que bajar. Y cuando llego a la raíz 2, me dice que cruza. Bueno, acá baja infinitamente, ¿sí? Se iría para abajo, esa flecha no iría, lo estoy haciendo al propósito, y este se iría para arriba. No cambian esto que están haciendo porque no hay ninguna otra raíz para tocar. Vamos a conjunto de positividad, conjunto de negatividad. Conjunto de positividad es todo aquello que está sobre el eje X, lo estoy marcando ahí en amarillo. Tendríamos dos sectores. Nuestro primer sector es este de acá, ¿sí? Como viene de este lado, del lado izquierdo, tenemos el menos infinito hasta que toque la primera raíz. Bueno, hasta menos 1. Ahí se cierra. Una vez que toca la raíz, se cierra. El otro comienza cuando toca la raíz. Entonces comienza en 1 y se cierra cuando toca la otra raíz, que es 2. Vamos al siguiente. Esperen que voy a poner otro color. Ahí, tengo uno acá y otro acá. Bueno, el primero tiene comienzo en una de las raíces, que es menos 1, y termina donde vuelve a tocar la raíz. Este valor no se tiene en cuenta para el conjunto de negatividad. Recordá, se tiene en cuenta cuando toca las raíces, sería en 1, y ahí cierro. Y el otro comienza en 1, y como no vuelve a tocar ninguna raíz y se va para el lado derecho, entonces acá sería más infinito. Bueno, ahí estaría toda la primera parte de función polinómica.